Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo modelo de smartwatch de reloj inteligente de la marca Hailu, el Hailu RS4 Plus. Como titular podemos decir que vamos a probar un reloj que cuesta menos de 50 euros y que tiene unas características muy sorprendentes. Pocos relojes vamos a encontrar con este nivel de precios y con estas características. Así que bueno, antes de hacer la apertura de la caja, vamos a ver un poco por encima sus características. Las características, los titulares, que la propia marca Hailu, ya sabes, una marca perteneciente al conglomerado Xiaomi, nos cuenta. Entonces nos encontramos con una pantalla gigante de 1,78 pulgadas y AMOLED. O sea, habéis oído bien, ¿no? 1,78 pulgadas y AMOLED. Todo ello por menos de 50 euros. Increíble. Tiene seguimiento del nivel de SpO2 en sangre. Hace un seguimiento del ritmo cardíaco continuo 24 horas al día. Tiene 105 diferentes modos deportivos. Está certificado como IP68 resistente al agua. Y otra cosa alucinante, sobre todo para los que no nos gusta estar pendientes todo el día de la batería. Tiene batería para 10 días. Así que, después de esta introducción, con las principales características, vamos a abrirlo y a ver qué nos encontramos dentro. Comenzamos el unboxing. Abrimos la caja y aquí nos encontramos con el reloj. Vemos en primer lugar su diseño, que nos recuerda mucho al Apple Watch. Vamos a quitar la pegatina. Con su pantalla de 1,78 pulgadas. Marco de aleación de aluminio. Es una pasada. Hablamos de menos de 50 euros. Y vemos cómo nos encontramos con una correa de 20 milímetros, con lo cual facilísimo encontrar repuestos si queremos cambiar de diseño en Amazon, en AliExpress por 4 perras muy baratas. Y vemos que no tiene hebilla, ¿no? Sino que es magnética, súper cómodo para practicar deporte. Es muy ligero además, se nota ligereza. Vamos a ver qué más nos encontramos en la caja. Nos encontramos el típico cable de carga magnético. Que se conecta aquí debajo en el reloj. Y un manual de instrucciones. Que además, entre otros idiomas, pues viene en español, lo cual pues nos vendrá muy bien para configurarlo. Así que, una vez que hemos abierto la caja, hemos hecho un unboxing del reloj, pues lo siguiente que hay que hacer es instalar la aplicación y configurar el reloj. Así que vamos a ello. Así que antes de nada vamos a hacer la primera arrancada del reloj, del Hailu RS4 Plus, y vamos a configurarlo conectándolo a su aplicación, que es Hailu Fan, disponible tanto en Android como en iOS. Entonces vamos a arrancar el reloj por primera vez. Ahí tenemos ya, nos da la bienvenida. Vamos a elegir idioma, español. Y tenemos que escanear este QR con la aplicación Hailu Fan, que ya la tenemos preparada. Y escaneamos el código barras del reloj. Con lo cual ya tenemos conectado nuestro dispositivo.
Nos dice que confirmemos. Enlazado con éxito. Y nos hace un pequeño tutorial de cómo manejar el reloj, ¿no? Empezar, pues ya está, configurado. Así que una vez configurado, ya solo nos queda usarlo unos días y comentar nuestras experiencias. La verdad es que así inicialmente se ve un reloj muy elegante. Vemos la correa magnética, muy fácil de poner. Vemos cómo arrastrando hacia la derecha vamos viendo los distintos widgets. Deslizando para arriba tenemos los mensajes, las notificaciones. Y deslizando para abajo, pues todas las opciones, que ya veremos en más detalle. Y antes de usarlo en más profundidad, vamos un poco a ver las opciones que nos da la aplicación para dejar el reloj al punto que nosotros queremos. Vemos en primer lugar los ajustes de esfera disponibles. Vemos que hay muchas, lo cual es lo habitual en los relojes inteligentes del ecosistema de Xiaomi, en este caso un High-Low. Hay infinidad de ellas, de todo tipo, clásicas, tipo Casio de los años 80, 90, de todo tipo tenemos, no sé. Además, podemos configurar el monitorización de salud, pues si queremos que nos avise de que la frecuencia cardíaca está demasiado alta o demasiado baja, podemos activarlo. Incluso al activarlo podemos decir eso, que nos avise pues cuando está al 100, al 105, al nivel que queremos nosotros, ¿no? Si queremos que monitorice el O2 en sangre por la noche, pues lo podemos activar. La detección de frecuencia cardíaca se puede configurar en manual y en automático. Yo prefiero que esté en automático. El aviso de mensajes, pues tenemos que permitir a la aplicación la buscamos y aquí está. Le damos permiso a que acceda a las notificaciones, para de esa manera poder tener las notificaciones en la pantalla del reloj, por ejemplo cuando estamos haciendo deporte. Hecho. Aviso y, por ejemplo, pues que tenga acceso a todas estas, pues luego quitaré alguna. A mí no me gusta que me avise de Facebook, ni que me avise de Twitter, etcétera. Podemos configurar una alerta de alarma, poner la hora y tal, aunque eso también se podrá hacer desde la pantalla del reloj. El recordatorio de sedentario, pues que desde las 9 de la mañana a 9 de la noche pues nos avise de que estamos mucho rato sin hacer actividad y que nos demos un paseo, que nos levantemos, etcétera, lo cual está muy bien. Aviso de llamada. Pues a mí me gusta, ¿no?, que si me suena el móvil, que vibre el reloj o que me salga un mensaje en el reloj de que me está sonando el móvil, si acaso lo tengo silenciado. Duración de iluminación de pantalla, pues vamos a ponerlo en 15 segundos, que en 5 ya hemos visto que se apaga enseguida. Y pues la meteorología. Pues en el caso pone nuestra ubicación, pues ya está, ya pilló nuestra ubicación, pues será la que salga en pantalla. Y eso es todo desde el punto de vista de la configuración. Ya una vez que lo usemos y hagamos deporte y hagamos pasos y veamos cómo mide el sueño, etcétera, pues lo compartimos. Eso será en el siguiente episodio. Y bien, tras haber utilizado durante unos días el nuevo High-Low RS4 Plus, pues podemos hablar ya con más razón de causa, ¿no?, al respecto de las características de este reloj. Ya como vemos a simple vista,
pues tiene un diseño cuadrado de aspecto muy limpio y elegante. En este caso, en color negro, aunque hay otras dos opciones para elegir, como un color oro rosa, que también es bastante chulo. Como vemos, cuenta con un cristal curvado, con el efecto 2D, sobre un marco de metal cepillado. Lo que claramente le da el aspecto de un producto bastante caro, a pesar de que hablamos eso, de un reloj que se mueve en un entorno de los 50 o 60 euros. Como vemos, tiene un reloj para encender y apagar. Además, el botón sirve para acceder al menú, que ya le he cambiado, le he puesto ya como me gusta a mí no me gusta con los iconos tipo Apple Watch. Es muy ligero, al estar fabricado en una aleación de aluminio de alta calidad. Tiene 45 milímetros de tamaño, un grosor de unos 10 milímetros y solo pesa 55 gramos, con lo cual es muy cómodo de llevar. En la parte trasera, pues lo típico. La tapa de plástico, el cargador y los sensores para medir el ritmo cardíaco, el nivel de O2 en sangre, etc. La correa es tipo silicona, pero además es magnética, con lo cual es muy fácil de poner y de quitar. Además, la correa es estándar de 20 milímetros, con lo cual puedes cambiarla fácilmente y por muy poco dinero. Hay cientos de miles de modelos para elegir en AliExpress, en Amazon, en cualquier sitio. Una de las cosas que más destaca del móvil, como decíamos, es la pantalla. Es una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas y probablemente sea una de las mejores pantallas AMOLED que he visto en persona. O sea, realmente es una pasada. Y se ve perfectamente, lógicamente, tanto en interiores como en exteriores. En exteriores se ve perfectamente, no hay ningún problema para, incluso con sol, visualizar perfectamente lo que hay en pantalla. Cuenta además la pantalla con una frecuencia de refresco de 60 Hz y una resolución de 368 por 448 píxeles. O sea, como vemos, está al nivel de como pueda ser una pantalla como la del último modelo de Apple Watch. Y además la pantalla, como vemos, prácticamente no tiene marcos, a diferencia de otros relojes que hemos probado, que aparentemente la pantalla es grande, pero luego tienen mucho marco. En este caso, prácticamente sin marcos, prácticamente el 1,78 pulgadas nos sirven para tener información. Igualmente, al tratarse de un reloj con una certificación IP68, pues podemos hacer deporte con él, podemos ducharnos, podemos lavarnos las manos sin ningún tipo de problema. Eso sí, evita nadar con él, evita meterte en agua caliente, intenta evitar meterte en agua salada, etcétera, porque es IP68. No es como otros modelos que hemos probado que son ATM5. En este caso lo puedes duchar, soporta el sudor, soporta el polvo, pero no vale para nadar. Es una de las cosas que a mí menos me gusta de este reloj. A nivel de prestaciones deportivas, pues hablamos de un reloj que tiene muchos deportes incorporados. Tiene 105 deportes. Podemos acceder a ellos a través del menú. Buscamos deportes y seleccionar. Seleccionas un deporte, por ejemplo, elíptica. Puedes seleccionar tus objetivos en cuanto a tiempo, consumo de calorías, etcétera. Das a empezar y ya está. Empieza ya a contarte pues, el ritmo cardíaco, el tiempo de deporte, las calorías, etc. Así hasta con 105 deportes. O sea, prácticamente no te va a faltar ningún deporte, tanto de indoor como outdoor, como deportes con pesas, sin pesas, con balón, sin balón. Vas a poder medir cualquier actividad deportiva que se te ocurra.
Y una vez terminadas todas tus actividades deportivas, pues puedes visualizar los resultados. Es ir a opciones, registro, y aquí pues tengo mis últimas actividades deportivas de estos días. Si pinchamos en cualquiera de ellas, pues vemos, pues por ejemplo, que estuve haciendo HIIT durante 30 minutos 42 segundos, quemé 256 calorías, tuve un ritmo cardíaco medio de 124 y luego aparte pues tienes todas las zonas de trabajo cardíaco. O sea, con lo que vemos que tiene muy buena información, ¿no? Como reloj deportivo es muy buena opción. Igualmente podemos acceder a todas las notificaciones del móvil, eso lo defines en la aplicación. Por ejemplo, vemos cómo nos entran mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de Messenger, SMS, etcétera. Eso está muy bien, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo deporte, te entra una notificación y, oye, no hace falta que saques el teléfono para ver lo que es. Al menos la información básica la tienes en la muñeca. Y una cosa muy importante para mí es la duración de la batería. A mí no me gusta cargar el reloj todos los días. Hilo nos promete 10 días de carga con este reloj y yo, que lo he usado 4 días, empecé con 90% de carga de batería y vemos cómo tras 4 días nos queda aún el 50%, con lo cual pues más o menos es lo que nos va a durar, 9 días, 10 días, o sea, ideal. Y he hecho un uso completo de él. O sea, no solo lo he usado como reloj, sino que también lo he usado para hacer deporte. Además se carga de una manera bastante rápida, en apenas una hora lo tienes cargado de nuevo. Para hacer un seguimiento de toda tu salud y actividades deportivas, el Hilo RS4 Plus cuenta con la aplicación Hilo Fun, disponible tanto para iOS como para Android, con la cual puedes acceder a toda la información generada por el reloj. Por ejemplo, la pantalla principal, lo que hemos hecho hoy, pues tantos pasos, tantas calorías y 21 minutos de ejercicio. Si pinchamos, pues entramos en detalle a pues, cuando hemos hecho cada una de las cosas e incluso podemos ir viendo lo que hemos hecho en fechas anteriores. Vemos cómo han quedado reflejados toda la actividad deportiva y toda la salud de los últimos 5 días. A nivel de pasos, lo mismo, a nivel de frecuencia cardíaca. Este reloj, ya he comentado, que mide constantemente, con lo cual podemos construir una curva de nuestro ritmo cardíaco a lo largo de todo el día y a lo largo de diferentes fechas. Controla el sueño y además lo hace de manera bastante eficaz. Veo que lo mide bastante bien. Pues aquí tenemos la información del sueño de hoy, la de los días anteriores. Lo mismo con el oxígeno en sangre, que lo mide también de manera continua, con lo cual tenemos información de todos los días. Y también puede hacer control del peso. También se puede ver en teoría los ejercicios realizados desde el móvil, pero a mí concretamente no me está ofreciendo esa posibilidad de la aplicación. Yo no sé si tiene un bug, si al ser un modelo de reloj nuevo todavía no está optimizado o qué, pero si actualizamos toda la información del reloj tirando para abajo de la pantalla, ya está actualizado. Y vamos a ejercicio, vemos que todos los ejercicios que hemos visto que tenía grabados en el reloj no se han transferido a la aplicación, un fallo. Una de las cosas que no me gusta y que ya comentaremos al final las cosas que no me gustan de este reloj, porque no todo es positivo. Y eso es un poco todo lo que se puede hacer con la aplicación. Bueno, también se puede acceder a todas las opciones del reloj, pues ajustes de esfera, pues hay unas 100 esferas diferentes que podemos cambiar, pues cómo queremos que monitorice la salud, etcétera. Pero bueno, ya lo contamos anteriormente cuando hicimos el unboxing y configuración. Así que ya para ir cerrando este vídeo vamos a hacer un poco resumen de qué es lo que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado es la buena pantalla, la magnífica pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas y con una frecuencia de refresco de 60 Hz.
También me ha gustado el hecho de poder disponer de más de 100 esferas para elegir y cambiarlas. Las hay de todo tipo, incluso está con los comecocos, una pantalla muy, muy divertida de llevar. Hablamos de un reloj resistente al polvo y al agua con calificación IP68. Es capaz de monitorizar 24 horas al día el nivel de oxígeno en sangre y la temperatura. Tiene 105 modos de deporte. La batería nos dura hasta 10 días. Y me ha gustado mucho la correa magnética de silicona. Pero también hay cosas que no me han gustado. No me ha gustado pues que la aplicación no es capaz de sincronizar las actividades deportivas. O sea, se quedan en el reloj, incluso en el reloj cuando pinchas en una actividad realizada, te dice que para obtener más datos vayas a la aplicación móvil para ver, pero en la aplicación móvil no hay nada que ver. ¿Por qué? Porque no se pasan. Una de las cosas que no me gusta. Otra cosa que no me gusta es que cuando se apaga la pantalla del reloj, pues en cualquier pantalla, por ejemplo, lo tenemos aquí en notificaciones, cuando giramos la muñeca para que la pantalla se vuelva a encender, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, vuelve a aparecernos la pantalla donde estábamos. A mí eso no me gusta. Yo quiero cuando lo arranque que me arranque en la pantalla principal, como hacen la mayoría o casi todos los relojes que hemos probado. Tampoco me gusta que en la aplicación, en cuanto queremos hacer algún tipo de actividad deportiva desde la aplicación, por ejemplo caminar, nos pide que configuremos un acceso permanente a los datos de geolocalización del teléfono. O sea, no le vale que le demos permiso solo cuando la aplicación esté en uso. Quiere permiso continuo. Eso no me gusta. Es un poco entrar demasiado de más en mi intimidad. Y ya como conclusiones, pues habiendo visto lo que más me gusta y esos pequeños detalles que no me gustan, pues podemos decir que el High-Low RS4 Plus es uno de los mejores relojes inteligentes que hay en el mercado a este nivel de precios. Si estás buscando un reloj que sea capaz de medir todos tus pasos, calorías y actividades físicas, pues el High-Low RS4 Plus es muy buena opción. Si quieres comprar un smartwatch que sea deportivo y elegante, estamos, creo, de acuerdo en que el High-Low RS4 Plus es digno de recomendar. Y así lo hacemos. Así que si estás interesado, te hemos dejado un enlace de compra en la descripción del vídeo. También pondremos ahí cupones de descuento si conseguimos. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete al canal.